En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy su hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, y una vez más, para compartir con ustedes, mis amigos, mis amigas, los oyentes, los hermanos en Cristo, compartir acerca de nuestro precioso Señor Jesucristo. Este es nuestro programa número 20 y te damos la bienvenida a tu programa. Gracias a Radio Ágape, que nos permite comunicarnos y estar en contacto para dialogar respecto de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fundamento para hablar de Cristo son las Sagradas Escrituras, que para tal efecto fueron inspiradas a fin de garantizarnos con sello divino que lo que muestran de Jesucristo corresponde y obedece a la verdad absoluta de Dios. Si te interesa conocer los programas anteriores, te invito a visitar mi Facebook a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel y tener contacto con los programas anteriores. Dije que este es nuestro programa número 20, pero puedes encontrar los programas anteriores en mi página de Facebook. Te lo recomiendo porque estamos siguiendo una serie. Los programas progresan en un contenido específico. Estamos comentando de Cristo basados en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis en nuestro programa, este programa número 20. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, haciendo una oración cantada. Vamos a pedir prestado la oración a nuestro hermano Jesús Adrián Romero, titulada a esta canción, Olvidé cuidar mi huerto. En el programa anterior les comenté que la canción Estar a tus pies y esta también, Olvidé cuidar mi huerto, pertenecen al disco o a la producción que lleva por título Origen y Esencia, y corresponde a una etapa en la vida de nuestro hermano en que su fe se gastó, se perdió la comunión con el Señor, se secó la vida espiritual, crisis que todos nosotros hemos vivido y hemos pasado, pero creo que vienen ahora muy bien para nosotros en un tiempo difícil que estamos viviendo, difícil espiritualmente hablando. La lucha es fuerte, que estas canciones nos vienen a ayudar para hacerlas nuestras y para dirigírselas también a nuestro Padre Celestial. Oremos con nuestro hermano Jesús Adrián Romero, Olvidé cuidar mi huerto. Adelante. Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Sobre este huerto que su fragancia perdió, vuelve a llenarme
aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas, para continuar con nuestro programa de hoy. En el programa pasado, el número 19, iniciamos la historia, el relato, en los comentarios, la historia del patriarca Abraham, a partir de Génesis capítulo 11, versículo 27. Y dijimos que a partir de este patriarca, Dios ha de iniciar una obra que no se reduce solo a la formación de una nación, conocemos como el pueblo de Israel, sino que por sobre todas las cosas el proyecto es traer, manifestar al Mesías en el mundo, la salvación del Mesías, y a través de él bendecir a todas las naciones, como lo interpretó el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 8. Así que se está iniciando con Abraham un proyecto universal, un proyecto divino que ha de alcanzar a toda la raza humana, a todas las naciones. Comentamos en el programa anterior hasta el versículo 9 del capítulo 12, y entonces vamos a continuar a partir del capítulo 12 de Génesis, versículo 10 en adelante, en un incidente de la vida de Abraham, vamos a decir así, un segundo desliz, un segundo momento de flaqueza, de debilidad, de este hombre que será llamado en el Nuevo Testamento el padre de la fe, el padre de los creyentes, pero que sin embargo comienza, como todos nosotros, como todo hijo de Dios, comienza a vivir la vida cristiana de una manera, como todos nosotros, imperfecta, que no obstante Dios nos lleva de la mano hasta que aprendamos a caminar con Él, a crecer y a madurar. Comentamos en el programa anterior que Él no salió solo, en circunstancias que la palabra de Dios para Él, dada allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, había sido: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, fue su padre el que tuvo que tomar la iniciativa. Taré, papá de Abraham, tuvo que tomar la iniciativa para que Abraham pudiese obedecer. Ahora,
una vez que ya está en Canaán y ha llegado a la ciudad de Siquem, en Canaán, y levantó un altar al Señor, y luego estableció su tienda en un lugar entre Betel y Ai, y levantó un segundo altar al Señor. Finalmente terminamos en el versículo 9, en el programa anterior, viendo cómo él siguió caminando hacia el sur, en dirección al Negev. Y entonces dice el 12:10 que hubo entonces hambre en la tierra, y que esa hambre era grande, era una grande hambre que sobrevino en la tierra, y eso entonces movió a Abraham a tener que descender a Egipto para sobrevivir. Y en este lugar no le va a ir bien. Espiritualmente hablando, no se ve como un progreso en la vida de Abraham, sino más bien será un retroceso. Aquí veremos a Abraham en Egipto mintiendo respecto de su esposa, y lo peor de todo, saliendo, aunque con mucha riqueza y todo, pero saliendo expulsado por el faraón de la tierra de Egipto. No será una buena etapa en su vida. Es por eso que en la jerga evangélica nosotros usamos la expresión irse a Egipto como irse al mundo, ¿no? Cuando alguien flaquea en su fe y se aparta del Señor y se sale de la voluntad de Dios, nosotros nos referimos a esa creyente como una persona que se fue a Egipto. Egipto como sinónimo del mundo. Bueno, eso ocurre con nuestro hermano Abraham en este párrafo del capítulo 12, de los versículos 10 al 20. Entonces desciende a Egipto para sobrevivir. Vamos a decir así, el padre de la fe flaquea en su fe, todavía no tiene una fe madura, no tiene todavía una fe firme y fiel, como ninguno de nosotros la tiene al comienzo, y quizás por muchos tiempos, por muchos años. Él entonces no tiene fe para creer que Dios, a pesar del hambre, lo puede sustentar en Canaán. Y entonces recurre al mundo, recurre a la ayuda del mundo. Se desprende del lugar que Dios lo colocó y desciende. Ese verbo descendió a Abraham a Egipto es una descripción geográfica, pero también es espiritual. Hay un descenso aquí en la vida de Abraham. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti muchas veces y a mí también? No tenemos una fe que nos permita, a pesar del hambre, de la aflicción, de las circunstancias adversas, de quedarnos en Canaán. Canaán es Cristo, de permanecer en Cristo, que Dios será fiel, que Dios no te dejará ni te desamparará. Pero al igual que Abraham, muchas veces nosotros buscamos salvaciones humanas, recursos humanos, nos vamos al mundo, nos vamos a Egipto a fin de sobrevivir. ¿Y por qué decimos que hay un descenso espiritual aquí en la vida de Abraham? Porque al entrar a Egipto, acuerda con su esposa y le dice: he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, a pesar de que está recurriendo a Egipto para sobrevivir, teme que los egipcios, a causa de la hermosura de su esposa, lo terminen matando a él. O sea, la promesa de Dios ha quedado en segundo lugar. Prevalecen sobre su vida las circunstancias. Y cuando te vean los egipcios, dice, van a decir que eres mi mujer y me matarán. Así que este es el acuerdo, esto es lo que le pide Abraham a su esposa: di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que acuerdan decir algo que es una media verdad, porque la verdad es que son hermanos de padre, pero no son hermanos de madre. Sin embargo, esta media verdad, como todas las medias verdades, es una mentira. Él entonces desconoce a Sarai como su esposa, la presenta como su hermana y piensa que de esa manera le va a ir bien por causa de ella, por interés a ella,
él va a salir bendecido, cosa que efectivamente ocurrió. Aconteció que cuando entró entonces Abraham en Egipto, los egipcios vieron efectivamente que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. O sea, pasó a formar parte del harem del Faraón, con todo el riesgo que eso significaba, que el Faraón en cualquier momento la tomase como su mujer. Y por causa de ella, el Faraón hizo bien a Abraham, tal como él había pensado y había planificado. Así que, como lo bendijo el Faraón por causa de Sarai, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hasta que se presentó el siguiente problema, que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque estaba tomando a la mujer de su prójimo, Faraón, porque tenía legalmente a la mujer de otro, a la esposa de otro, la tenía legalmente formando parte del harén, aunque no había llegado a intimar con ella, a tener intimidad con él. Cuando entonces Jehová hirió a Faraón, dice, con grandes plagas, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Yo pude haberla tomado por esposa, dice la versión en NBI. Así que Faraón le dice, anda, toma a tu esposa y vete. Y el Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Este es el comienzo, el peregrinaje inicial de nuestro hermano Abraham. Y nos identifica plenamente, ¿no? ¿No te parece? Mientras escuchamos, mientras leemos este relato, ¿cuánto se parece a nuestra vida cristiana? Salirnos de la voluntad de Dios no será un crecimiento, será un descenso espiritual. Y no nos irá bien. No nos irá bien, pues vemos aquí a Abraham desconociendo a su esposa, mintiendo y finalmente siendo expulsado de la tierra de Egipto. ¿Y cuál es la solución? La solución es volver al camino, volver a la senda, retomar el camino. Como dice el profeta Jeremías, preguntar por la senda antigua y entonces retomar esa senda y andar por él. Así que subió, pues, es otra descripción geográfica, ¿no? Desde Egipto hay que subir geográficamente hablando para volver a Canaán. Sin embargo, este también es un subir espiritual, porque subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por las jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Es muy ilustrativo esto. Retomó el camino que refleja y que ilustra la comunión con Dios. Él había levantado 2 altares en Canaán, uno en Siquem y el segundo altar en este lugar de Betel que quedaba entre Betel y Ai. Y ahora entonces de regreso llega a ese mismo lugar donde había estado anteriormente y invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Este es el lugar del segundo altar. Invocó el nombre del Señor. Qué importante es esto. Retoma el lugar del segundo altar, vuelve a ponerse en contacto y en comunión con el Señor, y eso está expresado en la expresión invocó allí Abraham el nombre de Jehová, en el lugar de su segundo altar. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Regresan entonces con los criados multiplicados, con las personas multiplicadas, con los bienes, con los animales. Abraham a esta altura está enriquecido con oro, plata,
Lo mismo su sobrino Lot, que tiene sus propios negocios, que también tiene sus propias posesiones. Pero ahora entonces en el capítulo 13, luego de que Abraham vuelve a la comunión con Dios, vuelve al camino del cual nunca debió apartarse, ni tampoco nosotros, el camino de Cristo, el camino de la fe en Cristo, el camino de la gracia. Pase lo que pase y venga lo que venga, debemos permanecer en la fe y debemos permanecer fieles al Señor. Y ahora entonces se produce un incidente que dice en el 13:6, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que Abraham tiene que dar otro paso que todavía no está completado. La orden era no solo llegar a la tierra de Canaán, sino salir de su tierra, Ur de los Caldeos, de su parentela y de la casa de su padre. Y todavía él camina con Dios, con parte de su parentela, su sobrino Lot. Y este es el capítulo 13 entonces del libro de Génesis. Nos relata el momento en que entonces Abraham debe dejar a su sobrino. Porque el llamado de Dios es personal. Dios es un Dios personal, que te llama a ti personalmente y te llama de manera personal. Y tú que oyes el llamado de Dios, debes salir en fe, por medio de la fe, obedecer el llamado del Señor. El Señor fue tan claro para decir que el que ama a padre o madre, dijo el Señor, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijos y a hijas, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama su vida, más que a mí, no es digno de mí. El Señor tiene que ser lo primero y tiene que ser nuestro primer amor. Eso no quiere decir que no tenemos que amar a nuestra parentela, a los familiares. No, tenemos que amar incluso hasta a nuestros enemigos, pero nuestro primer amor es Cristo. Así que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aquí tenemos otra lección hermosa. No solo que tiene que llegar el día en que el Señor se constituye en nuestro primer amor y el Señor está primero que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestras familias, que nuestras posesiones, que nuestros bienes e incluso que está primero que nuestra propia vida, sino que también la lección que nos deja este relato es que los hermanos no deben pelear entre ellos, no deben pelearse entre ellos, tal como le dice Abraham a Lot, porque somos hermanos. ¿Y cómo hay que actuar cuando hay altercado entre los hermanos? ¿Cómo hay que actuar cuando hay altercado entre los pastores? Hay que estar dispuesto a perder, hay que estar dispuesto a ceder. Por supuesto, dispuesto a ceder y a perder en lo que corresponde. Cristo no puede ser transado. Nuestra fe en el Señor no se puede transar. La fidelidad a Cristo es absoluta, es un absoluto. Pero ¿en qué sentido Abraham entonces dice, no debemos tener altercado porque somos hermanos? Le dice Abraham a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Pone en juego la dirección que Abraham va a tomar. Esa decisión la pone en las manos de Lot. Es Lot el que hará una decisión, el que hará una elección. Pero en esto vemos un acto de fe de Abraham. Él se confía al Señor, que el Señor será capaz de obrar, será capaz de dirigir los acontecimientos, las circunstancias, de tal manera que Abraham
pueda hacer la voluntad de Dios. Y efectivamente, Lot alzó sus ojos para hacer una elección. Y cuando uno mira con los ojos humanos, cuando uno mira con su vista carnal, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿Cuál es la elección que va a realizar? Lo que ven nuestros ojos, las apariencias, lo que está en la superficie, la apariencia de este mundo es altamente atrayente a los ojos de la carne, a lo que se corresponde a los deseos de nuestra naturaleza. Claro, entonces alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Una tierra fértil, una llanura, hermosa para vivir, para cultivar, para establecerse allí. Era tan hermosa como el huerto de Jehová. Así que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Es como si Abraham, conociendo a su sobrino, sabía que iba a elegir lo que no hay que elegir. Hay un pasaje en la carta de Pablo a los Corintios que dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Que nos libre el Señor de andar por lo que ven nuestros ojos. Nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe. Y el camino para Abraham, del cual fue preservado por el Señor, era no ir al oriente, no era descender a la llanura del Jordán, porque allí estaban ciudades perversas como Sodoma y Gomorra. Amigos y amigas, que nos libre el Señor, que nos guarde de elegir mal. A veces decidimos en virtud de nuestros intereses, en virtud de nuestras conveniencias, y generalmente en términos materiales, económicos, de fama, de prestigio, de prosperidad material. Sin embargo, generalmente esos intereses conllevan también tentaciones representadas aquí por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham, en cambio, acampó en la tierra de Canaán. Permaneció, si Lot fue hacia el oriente, él fue hacia el occidente. Fue hacia el norte, al noroccidente. Lot fue hacia el nororiente. Dice, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este es el peligro. Este es el peligro de nuestras decisiones basadas en lo que ven nuestros ojos, en el deseo de nuestros ojos. Son verdaderas tentaciones lo que ven nuestros ojos, que hacen desear lo que vemos, pero que no nos permiten contemplar el peligro que esas decisiones muchas veces conllevan, como terminar viviendo en Sodoma, lugares de lujuria, de perversión, de maldad. Es preferible siempre quedarse en Canaán. Es preferible, aunque haya una gran hambre, aunque no sea lo más agradable a nuestros ojos. Miremos siempre con los ojos de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Así se separaron. Él extendió Lot sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
Y atención, porque Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Es como si Dios no había podido hablarle más a Abraham a causa de que no estaba todavía su obediencia perfeccionada, a causa de que todavía él no se había apartado de su parentela. Pero es interesante y está muy claro aquí que le vuelve Jehová a hablar a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, este paso tenía que darlo Abraham. ¿Te has decidido por Cristo? Tú personalmente, tú. Más allá de lo que puedan decidir tus padres, tus hermanos, tu familia, tus amigos. ¿Es tu decisión por Cristo una decisión personal entre el Señor y tú? ¿Entre tú y el Señor? Tiene que llegar ese día. Tiene que llegar ese día, como dice un cántico: no es mi padre, no es mi madre el que está delante de ti, soy yo, Señor. Soy yo, Señor, que he creído en ti, que me he decidido por ti, para seguirte a ti el resto de mi vida. Tiene que llegar. Como llegó para Abraham y como también ha de llegar para nosotros. Y entonces Dios le habla nuevamente a Abraham y le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. En otras palabras, está en Canaán, se estableció allí, a diferencia de su sobrino Lot, que descendió hasta extender sus tiendas hasta Sodoma. Y sin embargo, ahora que está en la tierra, en Canaán, le dice: mira hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, al sur, al oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Note cómo las promesas de Dios se van revelando de una manera cada vez más radical, más firme, más absoluta. Ahora no solo le dice: a tu descendencia daré esta tierra, sino que le dice: a ti y a tu descendencia se la daré para siempre. Parece que Dios se va comprometiendo con nosotros más a medida que nosotros nos vamos comprometiendo más con Él. Y yo creo que la razón es pedagógica. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él entonces va, a medida que nuestra respuesta, ¿no?, en la medida que nos hacemos más confiables a Dios, Dios nos va confiando más. Porque se ve que hay un progreso en la revelación de la promesa. Y no solo eso, sino que le dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y recuerden que solo está el matrimonio solito, y ella es estéril, ella no puede tener hijos, y sin embargo Dios le está diciendo a esta tierra: mírala hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, mírala, porque te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre, pero a tu descendencia la voy a multiplicar como el polvo de la tierra. Así que ahora le da una segunda orden. La primera orden es: mira, alza tus ojos, observa, recorre con tu vista. La segunda orden es: levántate. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ello y a su ancho, porque a ti la daré. Esto es muy importante porque le está diciendo: recórrela, conoce. Recorre sus llanuras, sus montes, sus ríos, sus lagos, sus árboles, sus frutos. ¡Qué delicia!, ¿no? ¡Qué delicia! Esta tierra de Canaán es una metáfora de Cristo. Esta tierra de Canaán es una descripción de Cristo. A Cristo no solo hay que estar en Cristo, sino que hay que conocer a Cristo, hay que recorrer a Cristo. Hay que conocer su carácter. Hay que conocer, hay que recorrer sus bendiciones, sus obras, sus virtudes, sus higueras, hablando de la tierra de Canaán, sus granadas, sus vides, su cebada, su trigo, su desierto, sus rocas, sus aguas, sus playas.
Cristo Jesús. Observa, Cristo es tu herencia, Cristo es tu Canaán, Cristo es tu tierra, pero también levántate y recorre a Cristo. Camina sobre Cristo y recorre su gloria, las glorias de Cristo, los sufrimientos de Cristo. En eso consiste la vida eterna. Esto es la vida eterna, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre que lo envió al mundo. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Así que Abraham, removiendo su tienda, ¿dónde había quedado? Donde había levantado el segundo altar, ahora removió su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Llegó hasta Hebrón. Hebrón significa comunión. Así que ahora tenemos un nuevo lugar dentro de Canaán. Recuerden que está volviendo de Egipto, llegó al Negev. Del Negev llegó al lugar donde había levantado el segundo altar y ahora finalmente termina el capítulo 13 con Abraham llegando a Hebrón, que edificó allí altar a Jehová, porque es un lugar nuevo y cada etapa en la vida de Abraham está representada por un altar. Este es su tercer altar que edifica para adorar al Señor en un lugar nuevo como es Hebrón, y otra vez bajo un árbol que también se convertirá en un árbol sagrado, el encinar de Mamre. Así que el capítulo 13 termina con Abraham perfeccionado en su obediencia y separado de Lot, porque así había sido el llamado y tenía que llegar ese día, pero con Abraham establecido en Canaán, con una promesa de Dios mucho más firme, mucho más absoluta, mucho más gloriosa, y termina él obedeciendo y recorriendo la tierra de Canaán para establecerse en un nuevo lugar como es Hebrón y edificar su tercer altar al Señor. Amén. Qué preciosa esta historia que nos permite encontrarnos con nuestro bendito Señor Jesús, quien está también perfeccionando nuestra fe. Quiero invitarle a que hagamos una pausa en este momento y adoremos al Señor, otra vez con una canción en inglés de nuestro hermano Jimmy Swaggart, que dice en inglés: Just a closer walk with thee, que en una traducción libre de este pecador que no sabe inglés sería algo así como: solo un caminar más cerca de ti. Es una hermosa oración también, donde solo lo único que necesitamos es un caminar más cerca de Él. Caminar con Él, caminar más cerca de Él. Y lo dice nuestro hermano Jimmy Swaggart en esta hermosa canción, que les invito a que nos deleitemos en ella, que aun cuando está en inglés, sepan que lo que está diciendo en su letra es pedir al Señor: Señor, ¿qué es lo que quiero? Solo caminar más cerca de ti, solo aprender a caminar en una relación más estrecha contigo, en una comunión contigo que sea cada vez más profunda, más íntima y más vital. Amén. Deleitémonos con nuestro hermano y esta hermosa canción, Just a closer will be thee. Well, I am weak, but thou art strong. Well, Jesus, oh, keep me from all wrong. Will I, oh, be satisfied as long as I walk
dear Lord, close to thee. One more time, please. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. Will I be satisfied as long as I walk, dear Lord, close to thee? Just a closer walk with thee. Well, Jesus is my plea. Well, daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. Just one more time now. Oh, through this world of toils and snares, here I falter, Lord, who cares? Well, who with me my burden share? None but
let it be. Oh, dear Lord, oh, let it be. Yes, I'm weak, but thou art strong. That's the theology of the Bible. Did you hear me? Jesus, keep me from all wrong. Lord, I'll be satisfied as long, yes, I will, as I walk, oh dear Lord, close to Thee. Slow that chorus down just a little. Well, just close. Ya estamos de regreso, amigos y amigas. ¿Te diste cuenta que este es un himno que cantamos también en español nosotros? Yo confío solo en ti, oh Jesús, mi Salvador. Dame paz, dame perdón, dame hoy tu salvación. Confiemos en el Señor y oremos al Señor, tener un andar más cerca de Él. Gloria al Señor. Para terminar nuestro programa de hoy, quisiera que miremos el Nuevo Testamento para comprender algo que es fundamental cuando estamos hablando de las promesas de Dios hechas a Abraham. Hemos visto cómo Dios por 3 veces, la primera vez que le habló estando Abraham en Ur de los Caldeos, la segunda vez cuando le habló una vez que llegó a Canaán y una tercera vez cuando le habló cuando se separó de Lot y estaba de regreso de Egipto una vez más en la voluntad de Dios. Y en esas 3 veces le reiteró, le explayó y le confirmó cada vez con más gloria las promesas hechas a Abraham. Ahora Pablo, hablando de eso mismo, dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, tal como hemos estado viendo acá en Génesis. A Abraham fueron hechas las promesas, pero no solo a él, sino también y a su simiente. Cuando dice a tu descendencia daré esta tierra, la palabra descendencia la podemos cambiar por simiente. Y a tu simiente daré esta tierra. Cuando dicen en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra generación, descendencia, son sinónimos de simiente. Aquí Pablo está usando el término simiente. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Qué maravillosa la manera de interpretar del apóstol Pablo. Está diciendo que cuando Dios usa la palabra descendencia o simiente en singular, se estaba refiriendo a una sola persona, no a los muchos descendientes. Abraham tuvo muchos descendientes, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero cuando estaba Dios comprometiéndose con él, con Abraham y con su simiente, se estaba comprometiendo con uno. Por eso lo específico y lo preciso de la palabra simiente en singular. Y entonces culmina y dice que hablaba como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Cuando Dios se estaba comprometiendo con Abraham, se estaba comprometiendo con Cristo, con el descendiente de Abraham. Ni siquiera con Isaac, sino con el descendiente de Abraham,
llamado Jesucristo. Dios estaba pactando o estaba prometiendo a Jesucristo. Entonces dice en el 17, esto pues digo, entonces, como conclusión, esto es lo que estoy tratando de comunicar, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es decir, que Dios estaba previamente comprometiéndose con Cristo, allá, 2000 años antes de Cristo. 2000 años cuando estaba prometiendo a Abraham y pactando con Abraham. En el próximo programa veremos esto del pacto de Dios con Abraham. Estaba comprometiéndose con Cristo. Era un pacto previamente ratificado con Cristo. Qué tremendo, ¿no? Aquí nos apareció Cristo. Y entonces ahí entramos nosotros, porque está en Cristo y con los que están en Cristo. Nosotros pasamos a participar por estar en Cristo. Dios se estaba comprometiendo con su Hijo. Dios se estaba comprometiendo con el Hijo de Abraham, que es el Hijo de Dios. La simiente de Abraham es Jesucristo, nuestro bendito Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que ese pacto que Dios ratificó para con Cristo en la época de Abraham, la ley que vino 430 años después no lo anula, no lo invalida, no invalida la promesa que le hace Dios a Abraham. Porque si la herencia es por la ley, bueno, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia es una promesa de Dios. Es algo que se recibe como resultado de que Dios lo prometió y lo que Dios promete se cumple fielmente. No es por la ley. No te la ganas por tu obediencia, ni por tus méritos, ni por tus obras. La promesa se recibe por fe. Porque si Dios promete, ¿qué es lo que te corresponde a ti? Solo creer. ¿Crees a la promesa de Dios? Abraham creyó a la promesa de Dios. Y Dios se estaba comprometiendo en aquel, el único que puede cumplir, en quien se cumple esta promesa y que está abierta para todos los que creen en Él. Bendito sea el Señor. Bendito nuestro precioso Señor Jesucristo, que nos ha aparecido una vez más en estas páginas de las Escrituras, para nuestro gozo, para nuestro deleite y para nuestra fe. Hasta aquí quedamos, hermanos y amigos. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo de Cristo por medio de las Escrituras. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.